Pues bien, hago un poco de introducción de quién soy, porque no soy una presentadora habitualmente. Me llamo Elisabet Rosselló, tengo el honor, además de ser de los 100 de Ecotec y fundadora de Postfuturear. Vamos a ir fluyendo el resto de la mañana ya sí en el mejunje del tema. Aparte de los 3 temas que se han comentado, que serán relacionados y para debatir esta mirada poliédrica, no solo hipertecnológica, sino de las facetas sociales que puede tener, como la biotecnología, la inteligencia artificial, la neurotecnología, además tratar tanto la financiación como el impacto social, que son cuestiones todavía en debate. Además, veréis que la dinámica, solo para comentar y que podáis ver un poco cómo va a funcionar todo el resto de la mañana, no va a haber un turno de preguntas habitual, sino que os vamos a emplazar a los cotequeos que antes mencionaban, que son estas pausas, donde podréis hacer preguntas o debatir con otros participantes y, además, encontraréis en esta edición una pequeña instalación colaborativa donde os invitaremos a rellenar esto en blanco, ahora está en blanco, para a todas aquellas ideas que tengáis en clave constructiva, no catastrofista ni tampoco Disney, como decía antes Cristina, de qué cosas os gustaría poder ver en los próximos años después de haber oído un poco estas intervenciones. Pues voy a dar paso a la primera mesa del día, que es sobre biotecnologías, y la va a moderar Jorge Barrero, que es el director general de la Fundación Ecotec. Muchas gracias. Voy a pedir a las personas que me van a acompañar en la mesa que se suban y les voy presentando. Bueno, Sergio Rodríguez, que es presidente de la Fundación Pfizer y también director de Health and Value en Pfizer y anteriormente, durante muchos años, fue presidente de la compañía en España. Una persona que tiene una larguísima trayectoria en el ámbito de la industria farmacéutica y también, de manera previa, una etapa interesante en el sector de la tecnología, siempre con una mirada financiera, que creo que va a ser una mirada que va a estar sobrevolando toda la mañana la conversación, ¿no? Voy a decir que voy a hacer unas intros muy pequeñas, no porque no tengan currículos largos, sino justamente porque los tienen largos y sería imposible resumirlos, y también porque en realidad creo que la mejor manera de que los conozcáis es escuchándoles, ¿no? Y por eso voy a dejar de momento aquí tu introducción, Sergio. Priscila Ramos es científica de INIA, ahora INIA CSIC, y ella es una experta, una investigadora que está trabajando en la frontera de la biotecnología en un ámbito, en una tecnología concreta que quizá algunos hayáis escuchado ya, porque ya está trascendido ya los laboratorios para llegar a la prensa más o menos general, que es la tecnología de edición genética o CRISPR-Cas. Bueno, ella nos va a explicar un poquito más. Ella es responsable de la primera granja de animales. No sé si te gusta el término crisperizados, pero ya es un verbo que en realidad es un poco difícil de pronunciar como la propia técnica. De esto se lamenta mucho Francis Mojica, que es el español que puso el nombre, de hecho, a la técnica. Si hubiera sabido que iba a ser tan famosa, seguramente hubiera puesto alguno más fácil, ¿no? Y en el caso de Montse Esquerda, Montse es pediatra, ejerce de pediatra. Yo creo que es interesante que lo siga haciendo por mucho tiempo, esa faceta de práctica clínica y cercana a los pacientes, además a los niños y a los jóvenes, pero en paralelo ha desarrollado una carrera espectacular en el ámbito de la bioética, ¿no? Siendo durante muchos años directora, ¿no?, del Centro de Referencia de Bioética en España, que es el Instituto Borja, y ahora colaborando todavía, ¿no? Bien. Bueno, por cierto, 2 cositas. Bueno, nuestra experta de los de Ecotec, Elisabet Rosselló, ella se ha presentado, pero no ha dicho de qué es experta. Es experta, es nuestra historiadora del futuro. Ella tiene formación en historia, pero se dedica al diseño de futuros, y por eso era tan importante tener también hoy su mirada. Vais a escucharla a lo largo de la mañana, pero también nos ha ayudado en la preparación de la jornada y vamos a trabajar posteriormente, ¿no? Y
Y otro comentario, secretaria general. Había otro nombre de la familia de los IN que era Impacto, sí, que no se está usando ya. Lo digo por si os apetece recuperarlo para hacer una reflexión en el Ministerio sobre, o sea, un apoyo específico. Muy bien. Bueno, vamos a ver. La biotecnología. La biotecnología es una caja de herramientas que nos acompaña desde hace miles de años. Básicamente, llamamos biotecnología a la aplicación del conocimiento que hemos ido acumulando los seres humanos sobre las formas vivas que nos rodean, ¿no? Desde esa perspectiva, podríamos decir que la agricultura, la ganadería, todas las fermentaciones alimentarias, algunas de ellas milenarias, son biotecnología. Pero es verdad que el conocimiento que ha permitido aprovechar en nuestro beneficio la naturaleza, pues como ocurre normalmente con el conocimiento, pues se ha desplegado de manera bastante exponencial. Y las posibilidades que hoy tenemos de hacer cosas son infinitamente mayores que las que teníamos hace apenas unos años, ¿no? De hecho, en el argot de la biotecnología pues se habla de biotecnología antigua y biotecnología moderna. Y dónde situar el punto de inflexión es difícil, aunque seguramente en la mayor parte de los libros de textos os hablarán del año 1953, cuando se publica la secuencia de la doble hélice y se describe por primera vez cómo funciona, digamos, qué estructura tiene la molécula que ya se sabía muchos años antes, que es la molécula en la que están codificadas todas las instrucciones con las que operan los seres vivos, ¿no? Pero para redondear la cifra, ya que estamos en 2024 y también porque estamos en Asturias, hoy, por un momento, vamos a considerar que el principio de la biotecnología moderna es un año después, en 1954, que es cuando el profesor Severo Ochoa descubre la primera de las herramientas que nos va a permitir comunicarnos o escribir en el lenguaje de la naturaleza. Lo hizo en el 1954 y meses después él y su equipo consiguieron enviar la primera línea de código escrita en código genético, aunque en realidad no fue un mensaje, porque lo que estaban haciendo era como aporrear las máquinas de escribir. O sea, aprendieron a darle a la máquina de escribir antes que a saber usarla para mandar mensajes. De hecho, en el ámbito de la biología molecular, que es, digamos, la disciplina que permite que se desarrolle la biotecnología, se aprendió antes a escribir que a leer. Fue justo esa enzima, esa proteína que descubrió el profesor Severo Ochoa hace justo 70 años, la que permitió descifrar el código genético y todo lo que ha venido después. Nuestra capacidad para leer a la naturaleza y para comunicarnos con ella utilizando código, ¿no? 1954, por cierto, es el mismo año en el que se editó el primer álbum de Elvis Presley, que se considera el primer álbum de la historia del rock, que en esto tampoco hay consenso. Lo que quiere decir más o menos que hablar de biotecnología como una disciplina emergente es como decir que el rock es música para jóvenes. O sea, no, ya llevamos muchos años. De hecho, aquí somos los veteranos. Yo todavía me reconozco en el sector. Algunos sabéis que yo le he dedicado muchos años a la biotecnología, como Cristina antes de estar aquí. Y por eso también estoy especialmente contento de poder moderar esta mesa. Bueno, como os decía, la biotecnología lleva 70 años trabajando, aportando soluciones en campos muy distintos y también creemos que puede aportar algunas reflexiones a otras tecnologías que están ahora mismo menos maduras, ¿no? De hecho, voy a subrayar en la historia de la biotecnología moderna dos hitos importantes que pueden ser un ejemplo para el resto, ¿no? En el año 1975, en Asilomar, una localidad de California, se produce una reunión interesantísima. Es una reunión en la que varios premios Nobel y científicos en aquel momento en la frontera de la ciencia se unen a científicos de otras áreas, también algún humanista e incluso algún abogado, conscientes del potencial de la tecnología que estaban desarrollando, hacen un ejercicio de autorregulación. Antes de que nadie les diga que esto era algo que debía regularse, la propia comunidad científica advierte del potencial y establecen unas reglas de juego, unas buenas prácticas, que yo creo que esto ha inspirado mucho luego la política científica en otros ámbitos más recientes, ¿no? La otra fecha
a la que me quiero referir es 1997. En esa fecha, el Consejo de Europa se reúne para firmar un tratado que es una pieza fundamental que conecta, digamos, la bioética o los derechos asociados a la biotecnología y el derecho internacional y los derechos humanos. El convenio se conoce internacionalmente por la ciudad en la que se firmó, que es Oviedo, porque nadie es perfecto, pero fue muy cerquita de aquí. El convenio de Oviedo se conoce así, es una pieza fundamental y yo creo que era importante hoy mencionarlo. Hay muchísima experiencia y yo creo que parte de lo que podemos hacer en esta mesa es también compartirla, ¿no? Y ahora sí, voy a dar inicio a las intervenciones, pero voy a hacerlo con la reflexión de la cuarta persona que debiera estar hoy aquí con nosotros y que no ha podido venir. Daniel Ramón, que es un científico brillantísimo y un emprendedor también muy brillante y una referencia para todos los que nos hemos dedicado a la biotecnología y que ha tenido un pequeño problema de salud la semana pasada, del que ya se está recuperando. Y esa es la razón por la que no puede estar hoy aquí, pero sí que está su inspiración, porque justo cuando estábamos preparando esta mesa, Daniel pues nos trasladó una reflexión que, de hecho, ya ha salido en la conversación esta mañana, incluso ayer por la noche en la cena, y es pues la diferente velocidad a la que están ocurriendo las cosas en diferentes lugares del mundo y los distintos modelos de innovación muy asociados también a los distintos modelos de sociedad y culturas, ¿no? Daniel ha pasado la última etapa de su vida, se acaba de jubilar de su vida activa, pues viajando muchísimo. Y él estaba muy preocupado porque decía, nunca antes hemos sido tan conscientes del potencial que tiene la biotecnología para abordar grandes problemas que nos preocupan a todos, el envejecimiento, las consecuencias del cambio climático, la alimentación, la soberanía alimentaria, que estamos hablando de soberanía tecnológica, pero tenemos retos en soberanía alimentaria. Y, sin embargo, lo que él trasladaba de sus viajes a China, a Estados Unidos, lo que ve en Europa, le preocupa muchísimo, ¿no? Y hay una desigualdad clara. Pero para no hablar de manera abstracta de todas las herramientas que tiene la biotecnología, vamos a centrarnos en una que conoce muy bien Priscila y que ha sido muy revolucionaria. Yo quisiera que en esta primera intervención nos situaras un poco en lo que significa para la biotecnología CRISPR, la edición genética, y vamos a dejarlo en esta primera intervención simplemente hablando de esas posibilidades, ¿no?, que nos abre. Así que cuando quieras. Pues muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a los organizadores porque este evento me parece estupendo. Es una oportunidad de dar a conocer un poco en qué momento estamos, cada uno desde nuestro punto de vista y experiencia, y de aprender un montón también. Entonces, como ha dicho Jorge, yo trabajo con CRISPR. CRISPR es una herramienta que nos permite hacer modificaciones en el ADN de manera muy precisa y eficiente. Anteriormente, con las técnicas existentes, la edición genética se lleva haciendo ya décadas, esto era impensable. El sistema, como has dicho, lo descubrió un investigador español en unas bacterias, pero las aplicaciones se llevan explorando tan solo 11 años, que es un tiempo relativamente corto, pero es difícil estar al día de la cantidad de avances que hay y de aplicaciones en muchos campos. Y voy a empezar hablando un poco de alimentación, porque si CRISPR va a llegar a nosotros en nuestro día a día, probablemente va a ser a través de lo que comemos. Porque con CRISPR podemos optimizar la producción de plantas y animales, y esto hay que considerarlo porque la población mundial va en aumento y no tenemos la capacidad de generar suficientes alimentos. Esas son un poco las perspectivas. Podemos generar, por ejemplo, plantas que necesiten menos agua, menos pesticidas y fertilizantes, animales resistentes a enfermedades que causan pérdidas millonarias en el sector. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, la peste porcina africana es una enfermedad que cuando hay un brote hay que sacrificar a millones de animales, no solo en el área, sino alrededor. Para dar un dato, en 2019 se sacrificaron 200 millones de cerdos por un brote en China. En España también ha habido brotes que hacen que miles de animales se tengan que sacrificar. Y con CRISPR esto es una realidad, ya se han creado cerdos resistentes a esta enfermedad que podrían ser incorporados a la cadena productiva. Y ya que estamos en Asturias, doy otro ejemplo de vacas lecheras. Estamos acostumbrados a ver vacas lecheras sin cuernos, pero en realidad la mayoría nacen con cuernos y lo que se hace es el descornado, que es un proceso un poco desagradable. Hay razas de vacas que ya nacen sin cuernos por una variante genética que tienen, y esta variante genética se puede trasladar a las vacas lecheras de alta producción para que nazcan ya directamente sin cuernos.
Luego, en otro campo como es la investigación, que es el que me pilla a mí más cerca, CRISPR nos ha abierto un campo de posibilidades increíble, porque hasta CRISPR todos los modelos se hacían en el ratón porque era la única especie en la que funcionaba bien la edición genética. Ahora podemos prácticamente editar el genoma de cualquier especie y hay modelos de animales mucho más parecidos al humano, como el cerdo, por ejemplo, que los ratones. Se está trabajando en cerdos como modelos de enfermedades, también para generar órganos para trasplantes humanos. De normal, el cerdo es la especie más similar al humano, pero existen ciertos virus o proteínas que generarían rechazo a los órganos en los humanos. Y ya se están produciendo cerdos modificados, cerdos editados genéticamente, para que estos órganos no causen rechazo. Y luego ya, por último, aplicaciones directas a humanos, está todo el tema de las terapias génicas. CRISPR nos permite corregir mutaciones que causan enfermedades muy graves para humanos que no tienen cura. Esto es una realidad, ya hay muchos ensayos clínicos y en Europa este año se ha aprobado la primera terapia génica para enfermedades graves de la sangre y el problema es que el coste del tratamiento por paciente ronda los 2 millones de euros. Entonces, esto ya genera una brecha importante. Estos tratamientos sí son inasumibles. Y bueno, la terapia génica lo que modifica son unos tipos concretos de células en pacientes, pero también CRISPR se puede aplicar a embriones humanos. Siempre estaba en el horizonte la posibilidad de que esto se hiciera y bueno, no era de sorprender que ya se hizo y fue en China precisamente. Y bueno, Monse nos puede contar más sobre ello. Yo creo que es un momento para que Monse nos cuente, porque si habéis seguido un poco el tema de CRISPR, por cierto, si habéis seguido el tema de CRISPR, igual sabéis que Teodoro, que es el primer cordero español que se ha producido con esta técnica, pues es también un trabajo de vuestro laboratorio, ¿verdad? Háblanos un poco, Monse, de esas aplicaciones en humanos de CRISPR y del caso que ha generado tanta polémica en China. De hecho, la ética nace de la pregunta de si todo aquello técnicamente posible es éticamente aceptable. Y de hecho, la ética lo que se plantea no es qué puede ir bien, sino qué puede ir mal. No para prohibirlo, sino para poder paliar los errores. Si nos ponemos solo en la profecía de que todo puede ir bien, vamos a tener brechas, vamos a tener errores que no seremos ni siquiera capaces de ver ni de paliar. De hecho, como comentaba Priscila, la terapia génica no es el futuro, es el presente. Tenemos ya un fármaco para beta-talasemia, que es muy caro, pero entonces también hay que plantear cuánto están costando los ingresos de estas personas, las pérdidas de calidad de vida, la pérdida de año de vida. El cálculo no es tan sencillo. Pero tenemos ya la edición genética de embriones humanos implantados, se ha realizado ya. Quiero decir, no es también un futuro, sino un presente. Y se da la curiosidad que la primera vez que se ha realizado no se ha publicado en ninguna revista científica, sino que se ha presentado por YouTube. Lo podéis buscar ahí, He-Jiankyu, el caso de unas gemelas que se llaman Nana y Lulu, en que un científico chino con muchísimas sombras, hay muchas cosas que no tenemos claro de este caso, realizó una edición genética a varios embriones, entendemos que era uno que se fragmentó, porque son gemelas, para evitar que no pudieran, para que fueran resistentes al virus del SIDA, pues sus padres tenían SIDA. ¿Sí? Fijaros que se realiza no para evitar una enfermedad grave que pudiera condicionar la vida, sino para algo que sabemos que lo podemos paliar por otros medios. De hecho, esto se presenta en un congreso, generó muchísimo revuelo, lo presenta por YouTube y tenemos la información que nos han dado las personas que revisaron ese artículo, que no llegó lo rechazaron en todas las revistas científicas. Y, por ejemplo, una de las primeras preocupaciones, nadie sabe cómo están estas dos niñas, Nana y Lulu, pero, por ejemplo, las primeras preocupaciones que hay es que con edición genética hay riesgo de mutaciones secundarias. De hecho, esto ya apareció con una terapia genia anterior que era por retrovirus, por retroalimentación, en que, por ejemplo, en varios niños que se trataron por esta terapia para una inmunodeficiencia combinada severa, esos niños burbuja, años después desarrollaron leucemia, apareció sobre todo en Francia. Esto es porque la precisión no es suficiente aún para ir solo a modificar el gen que quieras modificar. Y se generan mutaciones secundarias que muchas veces no sabes, algunas igual no tendrán valor,
pero otras pueden llevar a contexto de gravedad. Monse, pero la razón por la que ha generado tanto revuelo el caso de las gemelas quizá merece la pena explicarla, ¿no? Porque no es lo mismo aplicar la técnica a células somáticas que a germinales. ¿Puedes contarnos cuál es la frontera ética que está...? Sí. No, yo creo que la frontera ética, yo no digo que no pueda hacerse en germinales cuando haya experiencia en célula somática y sobre todo con balance riesgo-beneficio. ¿Puedes explicar la diferencia entre células germinales y somáticas? Células somáticas, por ejemplo, la beta-talasemia, que es lo que está ya aprobado en Europa, que modifica las células hematológicas, lo digo muy así, que la célula hematológica es una célula somática, con lo que hay un vector que va a ir. Pongamos por caso que haya un niño con una enfermedad grave de estas minoritarias hepática, lo digo muy simple, Si consiguieras una diana, solo modificarías las células del hígado. Cuando estamos modificando línea germinal, y esto es que lo sabrá Priscila mejor que yo, pero primero tienes muy poca cantidad de células, con lo que estas células van a dar como a diferentes líneas y estarás modificando no solo el órgano igual que hay la afectación, sino vas a modificar nuestro genoma. Estamos cambiando el genoma, mejorando nuestro genoma, ¿o no? El genoma cambia siempre. Sí, lo que se hace es editar el embrión directamente en cuanto se fecunda o antes se introducen los reactivos de CRISPR, entonces todas las células ya, incluido lo que van a ser óvulos y espermatozoides. Y estás también modificando, con lo que estás realizando afecta incluso no solo a esa persona, sino las líneas futuras. Claro. Estás creando una nueva estirpe, ¿no?, de humanos con una modificación en su genoma. De hecho, comentamos siempre que en ética estamos empezando a considerar objetos morales cosas que no considerábamos, como el planeta o como las generaciones futuras, que es algo que modificas cuando modificas línea embrionaria. Que yo no digo que no deba hacerse, digo que necesitamos una serie de garantías antes de que pueda hacerse. Claro. Muy bien. Sergio, vamos a salir ahora un poco del tema CRISPR, no tenemos por qué dejarlo del todo, pero hablando de este acceso a innovaciones, ¿no? ¿Quién puede al final acceder a estas, tanto las mejoras que pudieran venir de CRISPR como de cualquier otra de las técnicas más avanzadas? Vosotros que sois una compañía que opera globalmente, de origen americano, ¿cómo veis la diferencia entre países, incluso... Me refiero entre Europa, Estados Unidos, en el abordaje de las innovaciones terapéuticas, en el acceso a ellas? Incluso en España estamos asistiendo a una, digamos, a una desintegración de ese Sistema Nacional de Salud que a priori significaría que todos tenemos los mismos derechos, ¿o no? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. La verdad es que estando con vosotras dos me siento muy pequeñito, no tengo formación científica y es un lujo pues estar aquí con vosotras hoy y con todos ustedes. ¿Cuál es el abordaje? ¿Cómo se está afrontando todo esto que está ocurriendo? Toda la innovación, todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo científico está ocurriendo gracias a todo el conocimiento que se ha desarrollado y a la tecnología, a la evolución de la tecnología, que ahora estamos viviendo, probablemente hace 20 años dirían lo mismo, pero yo creo que estamos viviendo todos en muchos campos y en el campo de la biotecnología, sin duda alguna, una auténtica revolución. Por el conocimiento científico que ya se ha acumulado y por la incorporación de nuevas tecnologías que está haciendo que todo esto llegue cada vez a fronteras que eran inimaginables hace muy poco tiempo. La innovación es cara y se ha hablado aquí muchas veces de por qué y por qué es tan cara. La innovación conlleva riesgo. La investigación científica, la innovación que sea aplicable al final, mucho más en términos sanitarios, es larga, es costosa y tiene riesgos. Y eso hace que muchas de estas tecnologías, como estabas comentando antes, pues cuando están llegando ahora mismo, pues son tecnologías que son probablemente inabordables, aunque son capaces de aportar mucho valor. Y ahí yo creo que es el gran punto, el valor que puede aportar esa innovación, que es parte de lo que hablamos siempre en COTEC, en cuanto al valor que aporta la innovación basada en conocimiento. ¿Qué está ocurriendo en el mundo ahora? Pues si miramos los últimos 10-15 años, en el campo, hablando del campo ya farmacéutico, la innovación se ha ido desplazando cada vez más hacia el entorno de Estados Unidos versus Europa. Porque no hay conocimiento en Europa, ni muchísimo menos.
en Europa hay conocimiento, hay capacidades y hay también capacidad de financiación. Pero el sistema, al final, norteamericano ha conseguido que sea más fácil, de alguna manera, innovar, conseguir financiación y que esa innovación se traslade al sistema de una manera más sencilla. Lo que ha ocurrido en Europa durante estos últimos años es algo que está, yo creo que somos todos conscientes y que se quiere corregir, que se ha ido trasladando porque en Europa se ha procurado, yo creo que con intenciones muy buenas y muy positivas, estar seguros y regular que todo ese entorno de innovación sea el más eficiente y el más seguro posible. Y eso ha puesto en la conformación que tenemos a nivel territorial, mucha normativa que muchas veces ha sido, no lo ágil que nos hubiera gustado. Y eso al final ha frenado y ha desplazado todo esto. El conocimiento está en Europa o está en Estados Unidos, está tanto en Europa como en Estados Unidos, pero sí que es cierto que los desarrollos están siendo más rápidos y eso es un reto que yo creo que tenemos todos también como sociedad, que la innovación es importante que también se traslade de la manera más eficiente posible al entorno en el que vivimos. Si nos bajamos ya a nuestro territorio, a España, en España la innovación en nuestro sector está llega mucha innovación de fuera. Nosotros desarrollamos España, yo creo que no se conoce, pero España es el primer país de Europa en desarrollo de ensayos clínicos, también en fases tempranas. En España, entre el 30 y el 35% de los ensayos que se desarrollan son en fase 1 y fase 2 y el resto en fase 3. Hay ciencia, hay capacidad de desarrollar ciencia y la innovación en el campo en el que yo conozco algo más, llega, se incorpora en el Sistema Nacional de Salud, probablemente no a la velocidad que nos gustaría y eso sí que es cierto que hay por parte de las autoridades, hay conciencia de ello y se ha ido mejorando en los últimos años. Se ha ido incorporando y cada vez, aunque no estamos en los entornos que nos gustaría, en cuanto a velocidad de incorporación de toda esa innovación, yo creo que sí que se va incorporando poco a poco y cada vez mejor. ¿Hay desigualdades a nivel de comunidades autónomas? El Sistema Nacional de Salud, al final, lo que sienta es cuál es el entorno y la base y el tipo de servicios que se tienen que prestar dentro del Sistema Nacional de Salud. Y eso se incorpora en las comunidades autónomas. Yo diría que, a un nivel, yo creo que bastante equitativo del aleatorio. No son iguales todas las comunidades autónomas, indiscutiblemente, y cada una tiene una complejidad y una diferencia, por territorio, por tamaño, por población y también por capacidad de financiación en muchas ocasiones. Pero todo esto, al final, yo creo que es el entorno en el que estamos. España, hoy por hoy, sí que podemos considerar que el Sistema Nacional de Salud incorpora innovación. Si no, no podríamos hablar de un sistema de salud de calidad, que es lo que queremos, pero sí que hay que seguir trabajando para que esa incorporación de toda esa innovación sea lo más eficiente, sea lo más rápida posible, una vez ya ha pasado todos los controles y con todas las garantías que tenemos. ¿Son más iguales las comunidades autónomas ahora o hace 20 años? Más iguales, ¿no? Evidentemente todas han mejorado su capacidad de ofrecer innovaciones, pero ¿son más iguales o menos? Probablemente ahora son más iguales, probablemente sí, porque sí que ha habido un foco en que que exista una equidad en cuanto a cómo se está suministrando y proporcionando esos servicios sanitarios. ¿Son todas iguales? Indiscutiblemente no. Una comunidad como Madrid, donde es uniprovincial, con una población muy concentrada, con un número enorme de hospitales en un territorio muy pequeño, tiene diferencias sobre una comunidad como Castilla-La Mancha o Castilla y León, que son comunidades muy dispersas, con mucha menos población y que tienen otro tipo de problemas. Pero no en cuanto a ese acceso a esa innovación. Hay diferencias, siempre hay diferencias, pero digamos que lo que no hay es una desigualdad enorme. Te quería hacer a ti también otra pregunta, cambiando un poco de tema, sobre lo que ha supuesto para el paradigma de desarrollo de fármacos la pandemia, ¿no? Con el éxito que lo ha sido el desarrollo de la vacuna, que demuestra a su vez el éxito de un modelo
en el que había hasta ahora los roles bastante bien diferenciados entre aquello que hacía el sector público, aquello que estaba en manos de las startups del sector, de las biotechs, ¿no? Y el rol que ocupaba y ocupa todavía la gran industria farmacéutica. Esto es una cosa que está bastante probada, mejorable seguro, pero que está probada. Y con la pandemia, como comentaba Cristina en la introducción, pues hay una reflexión que es nueva, en el caso de Europa, ¿no? Un despertar, como decía Borrell en la cumbre que hicimos en Canarias, ¿no? Una sensación de que quizá tendríamos que cambiar nuestras prioridades en cuanto a que, por ejemplo, cuestiones como la fabricación se habían, digamos, despriorizado en el continente respecto a otras cuestiones, ¿no? ¿Qué va a quedar de todo esto, de esta reacción? Porque había un modelo que más o menos funcionaba, que era un modelo globalizado y un modelo privado, y ha habido también intentos o reflexiones que nos llevan a un modelo de desarrollo de estos fármacos o de fabricación más local y más incluso, en algunos casos, planteando modos público-privados o públicos, ¿no? Y yo quería conocer tu opinión sobre esta cuestión. ¿Es una moda? ¿Va a quedarse? ¿Tiene riesgos? ¿Cómo lo ves? No es una moda, y lo que sí que ha puesto la pandemia de manifiesto son, no sé si debilidades o características del sistema que teníamos en cuanto a tanto investigación como fabricación de medicamentos. Lo que sí se ha aprendido durante esta pandemia y durante el desarrollo de las vacunas y los antivirales que hubo es la importancia de la colaboración. En la colaboración, que yo creo que se ha hablado varias veces, en la colaboración público-privada en muchos aspectos. Si nos vamos al caso de las vacunas, esa colaboración estuvo muy focalizada en acelerar los procesos de revisión. Se pusieron muchísimos recursos por parte de las administraciones, tanto a nivel europeo como a nivel aquí en España, para que todos esos procesos de revisión y asegurar que el desarrollo de las distintas vacunas que se desarrollan en ese momento pues, fueran lo más rápido posible. Se puso mucha inversión, hubo muchísima colaboración posteriormente en la distribución de estas vacunas. La distribución de las vacunas en España fue totalmente equitativa. Volviendo a la pregunta inicial, si mirabas, al final, los ratios de vacunación en toda España fueron todas al mismo ritmo, gracias también a esa colaboración. Esta colaboración es esencial en muchos ámbitos, no solo en este caso, en el caso también, el ámbito también de la investigación. Y todo este entorno de colaboración es absolutamente esencial. Localizar la fabricación, pues yo creo que ahora mismo está en la agenda de todos los gobiernos, desde luego está en la agenda de la Unión Europea, está en la agenda de España, identificar al final los medicamentos esenciales para asegurarnos que hay un suministro, en el caso de que hubiera, ojalá que no, pero todos los expertos dicen que las pandemias son recurrentes y eso va a volver a ocurrir, desafortunadamente, y asegurarnos que tenemos esa capacidad. Cuando se deslocalizó y toda esta globalización que hubo, igual que en el sector farmacéutico y en muchos otros sectores, eso lo que consiguió y lo que pretendía al final es democratizar todavía más el acceso, abaratando costes, manteniendo la calidad, pero intentando ser lo más eficientes posibles. Ese era el principal objetivo, pues, el hacer que toda la innovación fuera lo más asequible y lo más asumible posible. Ahora lo que nos estamos enfrentando es a otro tipo de problemas, lo cual ahí podemos plantearnos una localización de nuevo completa. Yo creo que no es realista, pero sí hacer un análisis realmente de lo que necesitamos y queremos asegurar que esté aquí. En cuanto a la colaboración público-privada en entornos de investigación, hay. Pretender que haya desarrollos por parte de gobiernos de medicamentos, no quiero entrar en temas polémicos. La investigación, como comentaba antes, es muy costosa y lleva mucho tiempo. El desarrollo de un medicamento, cuando patentas la molécula, esa patente de esa molécula dura 20 años. En el momento que se patenta la molécula es cuando se empieza a hacer los ensayos, tanto ensayos preclínicos como clínicos. La media de un medicamento hasta que se llega a comercializar, es decir, que ha demostrado seguridad, ha demostrado eficacia y se puede presentar al final un dossier a las autoridades regulatorias, en nuestro caso a la EMA y posteriormente aquí a la Agencia Española del Medicamento, lleva unos 10 años.
desarrolla otros ensayos en fase 1, se mira seguridad, en fase 2 se hace la dosificación, realmente cuando se mira la efectividad del medicamento, en fase 3 donde se hacen ensayos más amplios para ver al final los efectos en poblaciones amplias de esos medicamentos. Igualito que los algoritmos, ¿no? Correcto. Pues esos son 10 años, entre 10 y 12 años, lo cual queda para comercializar un medicamento pues unos 8 años más o menos, hasta que se incorporan los genéricos. Todo este proceso es un proceso que requiere mucha inversión. El coste medio está en torno a los 2.500 millones de dólares, es el coste de desarrollo de un medicamento. Y en muchas ocasiones hay riesgo, pues hay medicamentos que en fase 2, es decir, cuando estás probando la efectividad o incluso cuando llegas a fase 3, lo estás probando en poblaciones más amplias y ves los efectos. En muchos casos hay o fallos de seguridad o no es suficientemente efectivo y se descontinúa. Quiero decir que al final son procesos de riesgo y lo que comentaba al principio son procesos largos que conllevan riesgo, que requieren mucha inversión y continuidad en el tiempo. Con lo cual, esta colaboración público-privada en el desarrollo de medicamentos existe en el conocimiento que se genera en universidades, en universidades públicas, en centros de investigación. Todo ese desarrollo hasta que finalmente es un medicamento que puede ser efectivo es complejo por la exigencia que requiere una inversión continua muy elevada, no exenta de riesgo. Y eso es lo que hace pues, que el sector farmacéutico pues, funciona en un entorno de colaboración, pero hay un desarrollo privado en la mayor parte de los casos de medicamentos. ¿Eso se puede modificar o cambiar? No lo sé, pero lo que sí yo creo que todos tenemos claro es que la prioridad 1 es utilizar todo el conocimiento científico y tecnológico que hay para incorporar toda esa innovación lo antes posible. Intentar ser lo más eficientes. ¿Tiene un papel la Administración? Sin duda alguna. La Administración pública, lógicamente, tiene un papel trascendental para facilitar todo esto y para generar un entorno regulatorio que a todos nos permita pues, estar en el marco seguro que a todos nos gusta cuando estamos hablando de medicamentos. Y hablando de marcos seguros, y ahora sí voy a volver al CRISPR. La historia del CRISPR resuena mucho con la de otro gran avance de la biotecnología, que es la transgénesis, ¿no? Una tecnología nacida en Europa, muy cerquita de Bruselas, muy cerquita del Parlamento Europeo, que durante mucho tiempo la bloqueó en general y en particular para usos que en el resto del mundo ahora son el estándar, ¿no? Esa tecnología pues está dando resultados muy interesantes, ¿no? En lucha contra problemas de la agricultura y, sin embargo, Europa, que es de donde nace el conocimiento, pues no se ha beneficiado de ella tanto como podría. ¿Tú crees que pasará lo mismo con CRISPR? También origen europeo, Francis Mojica español, Charpentier francesa, trabajando en Masplan. ¿Vamos a ser capaces esta vez de beneficiarnos los europeos, al menos como los demás? Pues esperemos que la situación cambie, pero ahora mismo hay una situación de bloqueo también con estas nuevas tecnologías. Para que se entienda un poco, la transgénesis lo que hace es introducir ADN que no está presente de manera natural en estos organismos y hay una regulación muy estricta con estos organismos modificados genéticamente y es natural porque puede suponer un riesgo para la salud o para el medio ambiente. Con las nuevas técnicas como CRISPR, además de poder introducir ADN que no está presente de manera natural, podemos hacer cambios muy sutiles para simular mutaciones que sí que existen ya en la naturaleza, en otras especies, en otras razas de animales. Y aunque mutaciones pueda sonar así como con una connotación negativa, una mutación a lo largo de nuestra vida sufrimos cientos de mutaciones que transferimos a nuestros hijos y es lo que hace que seamos diferentes unos de otros. Entonces, estos organismos con estas pequeñas mutaciones están sometidos a la misma legislación que los transgénicos. Es una ley del 2001 y bueno, en 2001 ni siquiera existían estas tecnologías. Más recientemente ha habido un fallo del Tribunal Superior de Justicia Europeo en 2018 que ratifica que estos organismos generados con CRISPR sigan sometidos a esta regulación tan estricta. Y esto es un bloqueo en Europa, porque en otros países como en Estados Unidos, Japón o Australia se está levantando la mano, ya están comercializando plantas editadas genéticamente sin someterlas a esta regulación, pero esto en Europa pues hay muchas voces que están intentando que cambie la situación,
Pero el panorama ahora mismo es que toda esta investigación que se está haciendo, plantas y animales que ya existen, van a ser explotados por empresas que estén fuera de Europa y al final, a la larga, acabaremos importando los productos nosotros. Vaya. Pues esto no sé si lo pone en el informe Draghi, pero debería. Montse, háblanos un poco de las otras fronteras a las que se enfrenta ahora la bioética, ¿no? Porque es un campo que estáis trabajando siempre Yo creo que con muchos frentes abiertos, ¿no? Lo digo que siempre ahora la bioética necesita apellidos. Es una disciplina muy joven, tiene 50 años, pero ya cuando hablas de bioética ya hay que poner un apellido. Y quizás parte del error que hemos tenido en bioética cuando te escuchaba es que la bioética ha estado más cerca del regulador que del investigador. Quiero decir, la bioética es aquello que tienes que pasar cuando tú ya tienes tu trabajo hecho. Yo creo que la bioética tiene que bajar de la Torre de Marfil, acercarse mucho al investigador y cuando el investigador presente un proyecto, presente ya un ethical report. Es decir, no es que el comité de ética empiece a tachármelo de mi proyecto y dices, estos me están atrasando sino tiene que empezar desde el inicio. Porque los ámbitos son amplísimos, desde el biotech, desde el ámbito de los datos, desde el ámbito de nuevas tecnologías. Por ejemplo, nosotros estamos dando soporte a un proyecto de placenta artificial. No sé si sabéis que hay 5 proyectos en todo el mundo. Hay uno en Barcelona que es el segundo en avances, pero la reflexión ética está desde el inicio. Quiero decir, aún está lejos de pasar a probar en humanos, pero ya estamos ahí generando pensamiento relacionado con esto. ¿Sí? Acompañando al proyecto desde el inicio. Que cuando pase el comité habrá un ethical report que como mínimo el comité tendrá gran parte del trabajo hecho. ¿Sí? Yo creo que hay que intentar ser capaces de que los bioeticistas se acerquen muchísimo más y participen con los equipos de investigadores. Pues muy bien. No sé cómo vamos de tiempo, yo creo que estamos al límite, ¿verdad? Pues nada, entonces lo vamos a dejar aquí, daros las gracias a todos y bueno, vamos a continuar la conversación en el primer cotequeo. Gracias. Gracias. Volvemos a las 11:15, ¿de acuerdo?